cuidar el Santo Grial, exactamente igual que los católicos e igual que los judíos. Las tres grandes religiones de esto tuvo contacto con ese recipiente en la última cena. El Santo Grial es una serie de símbolos y una serie de conocimientos que han servido para los alquimistas durante muchísimo tiempo llevar a cabo en épocas prohibidas y en épocas satanizadas en cuanto al conocimiento, la maravillosa transmutación, la transformación, la alquimia de cualquier metal en oro. Y aparte de que lo podían hacer, sabían perfectamente bien a qué se refería la transformación de cualquier persona en oro. Y en la búsqueda del sol, que era el astro y sigue siendo el rey más importante que hay, al que se le conoce como Dios. Y todas las minorías en la Tierra Santa se beneficiaron por igual de este ambiente de tranquilidad creado por el código moral del Islam. Pero debido a que los medios de comunicación en aquel entonces eran terriblemente primitivos en comparación, pues obviamente con los de hoy, los europeos medievales no eran conscientes de nada, ya que los musulmanes eran tolerantes con los cristianos, los judíos, y se permitía coexistir con restricciones mínimas. Y dado a que las personas de ese tiempo sabían poco sobre lo que ocurría en el mundo, nada más que lo que oían, la palabra del Papa era ley, y gozaba de una credibilidad indudable. Urbano II proclamó como un estímulo para los que participaran en su cruzada, en su supuesta Guerra Santa, que todos los pecados de los que lo apoyaran y participaran serían perdonados. La exuberante multitud se distribuyó cruces de tela para adornar sus prendas y comenzó a correr la voz de la supuesta Guerra Santa. La abrumadora respuesta a este llamado hizo historia. En un periodo muy corto de tiempo, un ejército de cruzados fue formado y consistía no solo de guerreros profesionales, sino también de decenas de miles de personas comunes. Algunos historiadores sugieren que los reyes empobrecidos de la cristiandad, deseosos de aprovechar el momento y el impulso y las fabulosas riquezas de Oriente, fueron presionados por el Papa para llamar a una guerra santa. Otros encuentran un motivo totalmente distinto para el Papa Urbano II, sugiriendo que deseaba obtener poder y prestigio para sí mismo, pero en realidad todos los diversos reyes, príncipes, aristócratas y otros que obedecieron a este llamado de aquel Papa lo hicieron con fines mundanos, lo hicieron con ganas de enriquecerse, lo hicieron bajo la teoría de una supuesta guerra santa, pero con el verdadero fin de enriquecerse, como Donald Kelly de la Universidad de Illinois, que dijo: los caballeros franceses querían más tierras, los mercaderes italianos esperaban expandir el comercio en los puertos de Oriente Medio. Un gran número de personas pobres se unieron a las expediciones simplemente para escapar de las penurias de su vida normal, tener algo que comer. Y en el verano de 1096, ese ejército de cruzados partió en tres grupos separados, cada uno tomando una ruta diferente hacia Constantinopla, donde se reunieron con otros, y el emperador bizantino Alejo I hizo lo que pudo para ayudar a esta fuerza, que comprendía 4.000 caballeros montados y 25.000 soldados de infantería. Después de haber saqueado y incendiado muchos asentamientos y de poner a una cantidad innumerable de musulmanes bajo el filo de las espadas, con el tiempo los cruzados llegaron a Jerusalén en 1099. Después de un asedio de aproximadamente 5 semanas, la ciudad finalmente cayó, y cuando los vencedores finalmente entraron a Jerusalén, según un historiador, mataron a todos los
cruzados que vinieron a saquear, a matar, a avasallar tanto a los musulmanes como a judíos. Y vestidos con sus famosas túnicas blancas blasonadas con una cruz roja. Y aunque su poder se volvió inmenso para los próximos 100 años, sus comienzos fueron muy humildes. En 1118, después de la primera cruzada, 9 caballeros franceses, 9 nada más, tomaron votos de castidad y pobreza, ya que todo esto estaba tan perdido, tan vuelto de cabeza, ya había perdido completamente la esencia de esta supuesta lucha. De hecho, era una lucha sin sentido, eran masacres y eran sobre todo asaltos y saqueos sin sentido. Pero estos 9 caballeros se instalaron en el templo de Salomón en Jerusalén. Ellos se proclamaron los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Su finalidad era proteger a los cristianos en la Tierra Santa de los ataques musulmanes. Pero en 1128 los templarios fueron reconocidos oficialmente como una orden religiosa y militar en el Concilio de Troyes. La orden se abrió a nuevos miembros y sus números crecieron muy rápidamente, llegando a un máximo de 20,000 personas, debido en parte a la propaganda escrita por San Bernardo de Claraval en 1296, y sin embargo, los últimos cruzados fueron expulsados de Jerusalén por los egipcios y los templarios se vieron obligados a retirarse también a la isla de Chipre. En ese tiempo, a pesar de los votos de pobreza de los caballeros, la orden en su conjunto había amasado una gran cantidad de riqueza, una gran cantidad de bandidos, una gran cantidad de gente que ni siquiera sabía por qué estaba peleando y no tenía ningún principio moral, espiritual, tanto en tesoros como en tierras en Europa Occidental, el Mediterráneo y Jerusalén. Y esto se debió en parte al hecho de que se requería que todos los nuevos miembros renunciaran a sus propiedades por el bien de la orden, y también a causa de las donaciones hechas por muchos reyes europeos. Los templarios eran muy inteligentes financieramente hablando. Muchos historiadores, Lynn Picknett y Cliff Prince, entre muchos de ellos, escribieron un libro que se llama La Revelación de los Templarios, e incluso afirman que ellos inventaron el sistema bancario moderno, el que actualmente conocemos. Pues bien es cierto y sabido que muy secretamente financiaron a diferentes reyes, les prestaban el dinero, no intervenían en sus guerras, pero financiaban diferentes reinos. Pero fue en parte esta riqueza lo que llevó a los templarios a su caída. El rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, le debía a los templarios muchísimo dinero. También les tenía miedo del enorme poder. Ellos juraron lealtad, no al rey, sino a Dios. Una preocupación constante para los gobernantes de aquella época, y Felipe estaba en condiciones de sacar beneficio en gran medida de la destrucción de los templarios. Él no les podía condenar por sí mismo porque estaban bajo la autoridad del Papa. Pero él tenía gran influencia sobre el nuevo Papa Clemente V, por lo que convenció a Clemente de trabajar con él, con el rey Felipe, para destruir de una vez y por todas a los templarios. En 1307, los templarios fueron convocados a Francia para planear una nueva cruzada, o al menos eso fue lo que se les dijo. Órdenes selladas fueron entregadas a las autoridades francesas en todo el país para ser abiertas el viernes 13 de octubre de 1307. Cuando se abrieron las órdenes, todos los templarios en Francia fueron arrestados bajo acusaciones de herejía, inmoralidad, homosexualidad, adoración a los demonios y otros delitos. Y fueron torturados hasta que o bien confesaron estos pecados, o si se negaban a confesar, fueron ejecutados. En
1314, el último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fue quemado lentamente hasta la muerte en la isla de la Cité, en París. Y es interesante, ya que antes de morir arrojó una maldición sobre el rey Felipe y sobre el Papa Clemente. Y ambos murieron misteriosamente ese mismo año. Clemente también emitió una orden para que todos los templarios en Europa fueran detenidos, pero en ningún otro lugar hubo arrestos a gran escala o tan violentamente como en Francia. Eduardo II, el rey de Inglaterra desde 1307 y en estas fechas hasta 1327, no creía que los templarios fueran culpables y se negó a arrestarlos por 3 meses hasta que el Papa envió a sus propios especialistas en tortura para comenzar el proceso. Los templarios, los que sobrevivieron, pudieron enfrentar al Papa Clemente V, pues ellos habían jurado y perjurado solamente la intervención contra diferentes reinos y el uso de sus armas, altamente enseñados y capacitados en ellas, si solamente y únicamente estaba en peligro el Santo Grial. El Papa Clemente V se apoderó del Grial. Y ellos renunciaron a la iglesia. Sin embargo, siguieron fieles a los ideales y sobre todo a su misión de proteger y resguardar el tesoro que hasta ese entonces era el más valioso en toda la humanidad. Y aquí es donde una borracha se ve los masones, que según la historia oficial son descendientes de los canteros medievales que construyeron las catedrales de Europa. El pertenecer a la masonería significa hoy en día, y significaba que los masones eran hombres libres, capaces de pasar de un lugar a otro a voluntad, en lugar de estar atados a la tierra como la mayoría de los trabajadores en el sistema feudal de aquella época. Y fuera de este gremio, todos los masones se llegaron a congregar a un grupo fraternal. La primera mención de la masonería como una hermandad fraternal y secreta es en un poema del siglo XIV conocido como el Manuscrito Regius. La primera gran logia fue fundada en 1717 y se trata de la más grande sociedad secreta en el mundo. Hay una notable cantidad de similitudes entre los masones y los caballeros templarios. John Robinson, autor de un libro que le recomiendo mucho que se llama Nacido en Sangre, el secreto perdido de la masonería libre, argumenta muy convincentemente que el propósito original de la masonería era proteger a los hombres en desacuerdo con la iglesia y el Estado. En un primer momento los caballeros templarios y luego a los demás, ya que la iglesia fue haciendo más y más enemigos durante los siglos XIV al XVIII. En el siglo XVII, muchos de los hombres que huían de la ira de la iglesia eran científicos. Uno de los más famosos y primeros masones fue Galileo. En Gran Bretaña, los científicos podrían reunirse en secreto y discutir sus hallazgos en la secretividad de las casas de campo o colegios invisibles, que iniciaron en 1645. En 1662 estas universidades invisibles se convirtieron en la Real Sociedad de Londres para la mejora del conocimiento natural. Cuando la masonería salió de las sombras y anunció su existencia en 1717, se hizo evidente que la casi totalidad de los miembros originales de la Real Sociedad habían sido secretamente masones. El fundador de la Royal Society, Sir Christopher Wren, era un masón. Después del incendio de Londres de 1666, donde se destruyó absolutamente todo, Wren construyó 51 iglesias para reemplazar las que habían sido destruidas. Y una
Una pintura en la última obra de Wren, en un hospital naval que aún existe todavía en Londres, en Greenwich, muestra un querubín sosteniendo una brújula y una escuadra, dos de los símbolos más importantes para la masonería. Porque yo quiero un marido. Robinson sostiene que si los masones realmente comenzaron como Pero nomás te simples quedas mirando, no canteros, dices nada. albañiles, pero algunas de sus misteriosas Ay, costumbres son amorcito. difíciles de justificar, en la iniciación al prospecto no se le permite tener ningún metal con él. En la Edad Media esto significaba que no se podía tener armas, armaduras o dinero. La persona que iba a ser iniciada estaba atada con una cuerda y no le permitían ver las caras de los otros miembros hasta después de que se les iniciara. Y se le dice que será defendida por sus hermanos. Los masones se refieren el uno al otro Cuando ya como está abierto esto, nos vamos a meter y que allá. a su vez deben defender a sus hermanos en caso de necesidad. Cualquiera que aspira a ser masón o tenga el orgullo de poder llegar a ser masón, nunca traicionará ninguno de los secretos de sus hermanos. Si esto significa que el hermano puede tener su vida en la oscuridad, si se rompe alguno de estos juramentos, invitan a castigos horribles o designados.
están preguntando acerca de los libros que estoy leyendo, pues es que son varios libros que traigo para leerles de la masonería. Uno es de Alvin Reuben Montañez Shilanza, que se llama Los secretos de la masonería. El otro es de Giovanni Nani, un gran masón que se ha dado a la tarea pues colosal de podernos traducir todo lo que es la masonería, y a todos los que nos interesa la masonería, y a todos los que de alguna manera estamos caminando bajo ese blanco. También hay un libro de Vincent Robinson que se llama La sangre de los templarios, y hay pues muchísimos libros. En este aspecto yo estoy convencido que el libro que usted tenga es el libro que lo va a llamar a usted. No va a llamar a usted a ese libro si le interesa esto de la masonería. Y déjeme decirle acerca de las herramientas de los masones y por qué son tan importantes y cómo se usan esas herramientas y por qué son importantísimas, recordando que masón es albañil y que en estos caballeros templarios su principal secreto era la construcción, la edificación y muchos otros secretos que, si usted los analiza, y como se los voy a decir, están a la mano de todos, y lo único que se necesita es un poco de voluntad. Por eso el mazo y el cincel son las dos primeras herramientas que se deben de aprender a utilizar cuando usted inicia en un camino masónico y en la que todavía tiene pues la categoría de aprendiz. Y el mazo y el cincel, como ustedes lo recordarán, y si no les quiero decir que son las primeras herramientas que deben aprenderse a utilizar si alguien desea construir una catedral. Sin importar el tamaño de las piedras brutas, ni su cantidad, o el número de imperfecciones incrustadas en la superficie de la roca, ni el tiempo que éstas tengan allí. Lo verdaderamente relevante es tener las
mal y por ende nadie va a juzgar sus reflexiones y conclusiones. Pues nada Y una más vez que lo terminada la resumieron, inspección, ¿estás de acuerdo? termine con las siguientes preguntas. He visto todos los ángulos de esta piedra bruta y todas sus impurezas. Repito, la piedra en bruto puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser una situación, puede ser una relación, puede ser de salud. ¿Cuál es su piedra? ¿Cuál es la piedra bruta? ¿Qué más impurezas tiene? ¿Debe seguir mirándola? ¿Sabe usted cómo quitarlas de la roca? Y que seguramente tendrán años allí y usted no se había dado cuenta. Es la forma que usted quiere que tenga la piedra final. Ah, ¿Realmente conoce el resultado final?